Bueno, yo voy a estar hablando em, sobre las narrativas y cuáles son las soluciones para una movilidad justa. Em, Voy a hablar primero sobre las narrativas de los autos eléctricos, las narrativas de los autos eléctricos en Alemania, como también la de Tesla. Después me gustaría hablar un poco sobre qué es lo que considero yo, y bueno, considera mucha gente también, obviamente, no es un término que yo haya inventado, que es el colonialismo verde. Luego, cómo cambiar esas narrativas y el trabajo que estoy haciendo yo educacional. Y luego, cuáles son las soluciones que vienen desde el sur global. Hablando del sur global, estoy hablando de Latinoamérica, África y Asia. Bueno, las narrativas de los autos eléctricos. Eh, Como podemos ver en esta ilustración, hay todo un tema como para analizar, ¿no? Hay un imaginario sociotecnológico que va desde traernos emisiones cero, que vamos a poder vivir en un ambiente libre de contaminación, donde las energías limpias y el auto eléctrico nos podrá salvar. Todo desde un punto de vista muy urbano y sin considerar lo rural. Es además una narrativa que entre más autos se compren, más asequibles serán los precios para los consumidores. También es una narrativa que comprando un auto eléctrico individual, sí se pueden cumplir los objetivos que fueron acordados durante el Acuerdo de París el año 2015 y que claramente no estamos llegando, y menos tampoco se cambian las estructuras del capitalismo. Algunos de los argumentos de los autos eléctricos son, bueno, menos polución en las ciudades, se reduce la huella de carbón. Esto supuestamente, aunque no hay un consenso científico claro, supuestamente sí, si es que el auto se usa alrededor de 8 a 12 años. La energía puede ser renovable mientras el mix de energía provenga de las energías renovables. En cambio el auto con gasolina no tiene energía renovable. Y también el auto eléctrico refuerza este tipo de competitividad de la industria automotriz, porque empuja a cierta innovación, ¿no? Eh, en fin, un tipo de capitalismo verde, o también, como después yo le voy a decir, un colonialismo verde, el cual explicaré en un poco más adelante. Eh, pero, pero ese es el imaginario, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de la narrativa de los autos eléctricos? ¿No es cierto? Están estos empresarios alemanes, creo yo, blancos, mientras, por ejemplo, si se fijan bien en la imagen, también hay una mujer en el auto, eh, donde también existe también una mirada patriarcal, donde el auto y la mujer pasan a ser como un objetivo, un objeto de consumo. También en la imagen donde aparece Frau Merkel, es un estado como el alemán que apoya una industria porque la ve como indispensable para su economía. En Alemania está BMW, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel. Y también con Tesla, con la llegada de este nuevo competidor al tema de los autos, especialmente ahora que llegó a Grünheide, acá en Brandenburgo, a través de Tesla, que Tesla está, el dueño es Elon Musk, la persona más millonaria del mundo y que hizo billones de euros durante la última pandemia. Quiere internarse en este mercado alemán y europeo. Eh, la fábrica de hoy en día en Tesla se está construyendo todavía sin permisos ambientales, cerca de una reserva natural y donde la cantidad de agua que se sacaría es incluso hasta un 30% de lo que podría ser el agua que se usa en la región, de acuerdo a organizaciones medioambientales. Y estamos hablando de una organización que ya tiene problemas de sequía. Sí, esos serían como las personas que están detrás de todo este imaginario verde que nosotros normalmente vemos. Em, ¿Y qué es lo que hablo yo cuando hablo o que se habla de colonialismo verde, ¿no? O también ecocolonialismo, como también se le ha descrito. Em,
lo que vemos es que se siguen extrayendo minerales desde Chile, como vimos en el documental, o en el territorio llamado Chile, eh, de Bolivia y de Argentina también. Vemos que esa estructura norte-sur de Europa o Estados Unidos y Latinoamérica en este caso, no ha cambiado en los últimos 500 años. Lo que estamos viendo es una suerte de colonialismo verde donde el precio de vidas supuestamente más verdes en el norte global, o sea, Europa o Estados Unidos, están siendo pagados estas formas de vida más verdes por los territorios y las comunidades del sur global. En este sentido, no podemos seguir reproduciendo las dinámicas coloniales bajo la excusa de querer salvar el planeta o descarbonizar la economía. Además, claramente los autos están mayoritariamente en los países ricos eh, y donde las clases acomodadas son las que podrán pagar por ellos. Por lo tanto, también hay un tema de clase ahí. Dejamos claro entonces que el auto eléctrico y por ende la minería no podrán ser sustentables porque la esencia es destructiva. Es un oximorón. Una de las entrevistas, porque estuve en el norte ahora hace 3 meses, en el norte de Chile, hablando con las comunidades, me decía uno de los entrevistados, uno que era bastante enojón pero a la vez simpático, me decía, mira, la minería sustentable es como decir inteligencia militar, no existe, es un oxímoron. Entonces hay que concebir un poco el auto como un monocultivo dentro de las ecologías de las movilidades, ¿no? Siendo el auto la más contaminante. El auto como monocultivo dentro de todas las movilidades que existen. Pero esta narrativa de las comunidades indígenas o las comunidades que viven, porque no solamente hay comunidades indígenas, pero las comunidades generales del norte de Chile, que están en contra de la minería, no es la única. Hay varias visiones sobre la minería dentro de las comunidades de Atacama, pero hay una demanda en común, y es que no se amplíe la producción de litio y se detenga hasta saber las consecuencias ecológicas reales de la extracción. Eh, Esto no se hace, no se sabe cuáles son las consecuencias reales de la extracción del litio, sí, la del cobre, y es una de las grandes problemáticas cuando hablamos de autos sustentables, y no se sabe cuáles son las cosas que podrían pasar en el norte de Chile, cómo se va a hablar de que son autosustentables también, ¿no? Y es una de las problemáticas de la sustentabilidad. Y dentro de las conversaciones que también tuve, muchas comunidades ya dan por perdido el Salar de Atacama, dicen que está herido a muerte y que quieren salvar otros salares que todavía no están tocados por la minería y quieren dejar el Salar de Atacama, que es el salar más grande de Chile, eh, ya como muerto. Pero también hay otras comunidades y personas que sí están a favor de la minería. Son pueblos que también por años han trabajado en la minería anteriormente del cobre o incluso en sus antepasados sobre el salitre. E incluso en tiempos prehispánicos, o sea, antes de la colonización, ya se trabajaba un poco la minería, obviamente, a otra escala y con otros propósitos. A lo que voy es que sí existe cierta contradicción en los pueblos del norte de Chile respecto a este tema. Eh, Tampoco se pueden dedicar a la agricultura, que es otro de las economías que hay en el desierto de Atacama, porque ya ahora hay grandes sequías y se gana muchísimo menos dinero. Y también, obviamente, y la parte central de todo esto, es que hay un Estado centralista que ha abandonado estos territorios. Y es ahí donde aparecen las mineras y le ofrecen trabajo a las propias comunidades. Em, y cuando hablaba de que no se conocen las consecuencias reales de la extracción del litio, es porque tanto en las universidades públicas como privadas en Chile, y especialmente en esos territorios del norte, están financiadas por la misma minería.
Son ellas las que dan el dinero y, y financian los estudios. Entonces, obviamente, esos estudios eh, científicos se adecuan a las necesidades de las universidades y luego también se utilizan en procesos judiciales que terminan favoreciéndolas. Eh, sí, bueno, y todo esto sin contar también que estamos acostumbrados a las lógicas occidentales de producción de conocimiento y nunca se habla tampoco del conocimiento indígena en esos territorios. Y ahí en el iceberg también podemos ver que no es solamente la emisión de gases lo de los autos, ¿no es cierto? Sino que también tiene que ver con la producción de pavimento y hormigón, tiene que ver con estas islas y efectos de calor urbano que produce el cemento, la acumulación de agua cuando hay lluvias, las partículas de los neumáticos, la pérdida de terrenos naturales em, para hacer más calles y el crecimiento de la ciudad y la construcción y mantenimiento de, de aparcamientos, ¿no? Entonces, finalmente, una industria que en gran parte nos ha traído el caos urbanístico y que nos ha traído la crisis climática, no va a ser tampoco la que nos traiga la solución. Y en otra parte, en otros temas más delicados, tiene que ver que, pero que no son específicamente con el auto, es que hay poca delicadeza por parte de estas compañías de proyectar una imagen de justicia climática y social. Por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla, eh, decía que, hablando por Tesla o hablando por Estados Unidos, no lo entiendo bien, pero decía que o sea, que nosotros, que ellos iban a hacer un golpe de Estado a quien fuera y que nosotros teníamos que lidiar con eso, ¿no es cierto? Esto en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Bolivia. Eh, y bueno, obviamente no está totalmente, no hay una evidencia exhaustiva de que Elon Musk o Estados Unidos haya estado exactamente eh, organizando el golpe de Estado, pero sí habla un poco de la forma siniestra y de la forma, ¿cómo se llama?, autoritaria de este personaje de, de querer hacer un golpe de Estado, ¿me entiendes? Y por otro lado también la poca delicadeza o el racismo puro y pleno de Volkswagen de repente en ciertas publicidades que ha tenido respecto a la publicidad de sus productos. Lo siento que esto esté en inglés, ¿ah? Podría también haber estado en otro idioma. Entonces, bueno, ahora volviendo al tema anterior de las narrativas, ¿no es cierto? Tenemos que buscar nuevas narrativas, ¿no? Porque o si no, la crisis climática va a seguir funcionando y va a haber mucha gente pobre que simplemente la va a pasar mal o va a morir derechamente. Em, ¿Y cómo se cambian esas narrativas? ¿Cómo podemos mostrar un mundo nuevo donde la crisis climática no nos inmovilice? Em, en parte y solamente en parte tiene que ver con un reencuadre de cómo cambiar esta narrativa. ¿A qué voy con un reencuadre? Tiene que ver con cambiar la comprensión popular de un asunto mediante el cambio de cómo se entienden los términos, ¿no es cierto? Cómo se entiende la crisis climática, cómo se entiende el auto eléctrico. Para eso creo que hay varios puntos que analizar. Creo que para cambiar las narrativas hay que estar en contra del centrismo. En la era de la antipolítica, el centrismo no funciona. Hay que tener un apoyo irrestricto a los derechos humanos y colectivos y a la justicia climática y al mismo tiempo estar en contra del extractivismo y el trabajo infantil. Es importante también procurar acerca de los sesgos que tienen las personas. Eh,
los hechos y los números de repente no convencen a la gente. Quizás nos pueden convencer a nosotros los números, pero en general a la gente no los convencen. O si no, nos saldría un Trump, nos saldría un Bolsonaro, un Modi en la India o un Duterte en las Filipinas. Creo que también es importante en estas narrativas tratar de evitar el encuadre de la oposición, de la persona contraria, en este caso de los autos. Hay que evitar decir que el auto eléctrico es un poco más ecológico, porque al asociar el auto eléctrico con la ecología, ya estamos haciendo el trabajo por el adversario. Es lo mismo, por ejemplo, con el aborto. Cuando se dice que el aborto es un crimen, hay mucha gente que ya va a asociar aborto y crimen. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de encuadre. Cómo cambiar las narrativas también es centrarse en la transición justa. La transición justa no es solamente qué vamos a hacer con los trabajadores que van a perder su trabajo si es que ya no existiera el auto eléctrico, por ejemplo. No se trata solamente de los trabajadores del carbón o del litio o del cobre. Se trata un poco de transformar la forma en que todos satisfacen colectivamente las necesidades sociales reproductivas, de forma que la gente pobre no tenga que pagar por la transición justa, ¿no es cierto? El caso, por ejemplo, del diésel en Francia y cuando aparecen las chaquetas amarillas en contra de Macron, es un caso, o lo mismo también con el tema del diésel en Ecuador, que es uno de los temas. Obviamente hay muchas intersecciones que se cruzan para que hayan habido revuelta. También creo que es importante para cambiar las narrativas es utilizar la abundancia, la concentración de la riqueza de Elon Musk o de Jeff Bezos y cuál es la oportunidad de redistribuirla. Y por último, creo que también es importante una nueva polarización. Creo que es importante las polarizaciones, pero tienen que ser estratégicas. Eh, y son los valores compartidos los que pueden persuadir a la gente. Eh, por ejemplo, ya no es empleo versus medio ambiente, sino de cuáles, como lo vimos en el documental, cuáles son los valores compartidos en torno al agua y el uso de la tierra. Hay una campaña que también me gusta, que es la del 99% versus el 1% que nació luego de la crisis subprime, el 2018 en Wall Street, ¿no? Pero hay ciertos desafíos para poder cambiar esas narrativas. Creo que hay que construir redes educativas importantes para cambiar las narrativas. Normalmente todos los términos ingleses, perdón, todos los términos climáticos están en inglés, y las narrativas suelen ser culturalmente específicas. Cualquier cosa que yo pueda decir de los autos en el norte de Chile va a ser muy diferente a la narrativa de los autos eléctricos en Estados Unidos o acá en Alemania. Entonces también ese es un desafío. Y bueno, que también tampoco somos muy buenos en la comunicación de soluciones climáticas. Nos faltan esas narrativas convincentes y pegajosas para trabajar en una agenda común. Y eso es más o menos lo que yo estoy haciendo con mi proyecto educativo, donde entrevisté a esto de lo que yo llamo la urgencia de la confluencia. Entrevisté a miembros de las comunidades allá en el norte, de las comunidades de San Pedro de Atacama, de Peine, Toconao, Socor, Camar, pequeños pueblos. Entrevisté a activistas de los territorios, a científicas de la región, activistas por el uso de las bicicletas tanto en Chile como en Berlín, al Sindicato de Trabajadores del Litio de SQM. SQM, de hecho, una empresa del litio, la más grande, que es donde el dueño es el ex yerno de Augusto Pinochet, que fue el dictador reciente que tuvo, bueno, no reciente, pero de los años 70 y 80 que tuvo Chile. Y luego también entrevisté a expertos en desarrollo urbano y a las comunidades y ONG en contra de Tesla en Grünheide. Sí. Y bueno, esto es lo último de texto que tengo. Después ya tenemos más fotos. ¿Cuáles son las soluciones que vemos, no?
Las comunidades tienen soluciones que son más territoriales, tienen que ver con la autonomía del territorio, con defender otros salares que todavía no han sido tocados, con la ocupación del territorio, con protestar, con ver que hayan más normas más estrictas en Europa, comparar el consumismo, dejar de hablar y actuar, y la economía circular. Los activistas en los territorios dan otro tipo de soluciones, economías productivas locales, el decrecimiento minero, la transición a economías post-extractivistas, desprivatizar bienes como el agua. Las científicas decían, bueno, yo necesito más financiamiento estatal, queremos tener más diálogos de saberes, o sea, diálogos entre científicas y comunidades indígenas, democratizar la ciencia y ser consecuente. Activistas por las bicicletas hablan de organizaciones que tienen que estar en las políticas públicas de transporte, que debe haber presión de los movimientos sociales y también revalorizar otras profesiones. No valorizar solamente la producción del auto y el trabajador del cobre o del carbón, sino revalorizar profesiones que hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, vemos que son muy importantes, como son las de cuidado. El sindicato me habló acerca de la educación de jóvenes y la lucha de solidaridad internacional. Los expertos en desarrollo urbano sobre formas de gobernanza locales y soluciones de las periferias. Y las ONG y Grünheide me habló sobre los principios sociales sustentables de la movilidad cooperativa, de las consultas públicas y cuestionar paradigmas de progreso. Esas serían más que nada como las soluciones que yo encontré durante mi última visita al norte de Chile, en Atacama. Pero bueno, también podemos ver otro tipo de soluciones para el tema de las movilidades y que ya que ya están escritas y habladas desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que no se implementan en políticas públicas. Eh, Se necesita una expansión de sistemas de buses eléctricos, porque yo sí creo que es importante la electromovilidad, pero la electromovilidad compartida, no la individual de tener el propio auto. De, de- sí, eso mismo, de minibuses eléctricos, de vehículos comerciales especializados, de la producción de trenes tanto de cercanía como subterráneos, como tranvías, como trenes regionales, tanto de larga distancia como de carga, un sistema de gestión de tráfico y energías renovables. Pero más allá de eso, lo que necesitamos son circuitos de economía más cortos, ¿no? Y ciudades obviamente caminables y seguras para todos. Y aquí vemos también cuáles son las soluciones de Latinoamérica, ¿no? Em, por ejemplo, en la foto número uno se ve una persona que fue a la feria central en La Vega, en Chile, en Santiago, em, donde va a buscar las frutas y las verduras y las va a dejar a distintos restaurantes del centro de Santiago. Obviamente ese es un caso específico, pero está lleno de casos y puedes verlo, se pueden ver en muchas partes de Santiago. La foto 2 también el, eh, el delivery de gas. En la foto 3 la venta de dulces. La venta en el 4 se ven eh, la venta de jugos. En el 5 eh, taxis. Y en el 6 supuestamente venta de, de leche, ¿no es cierto? De vaca. Esa no sé si es verdad, ahí está en Visibilízate, que ahí abajo sale at Visibilízate, ahí es donde he sacado las fotografías de una persona que también conozco. Tampoco quiero romantizar estas funciones que ellos tienen como proveedores de fruta o verdura o de gas o de lo que sea, porque sus condiciones también no son las mejores, ¿no es cierto? Quizás no tienen un seguro médico, quizás su cuerpo ya está totalmente quizás desgastado y le gustaría estar ¿cómo se llama? En rente.
pero sí son ciertas soluciones sustentables que podríamos ver desde Latinoamérica. Otras soluciones que he podido ver tienen que ver con ciudades donde son muy montañosas y también se utilizan los teleféricos, em, deliveries a través de los rollers. Y también puse ahí una foto de los puentes, por la importancia de los puentes. Obviamente no es una solución que venga desde Latinoamérica, pero, o quizás sí, no lo sé. Pero sí la importancia de los puentes, ¿no? Y también la precariedad de lo que hay en Latinoamérica respecto a las ciudades, ¿no? De repente en la foto izquierda se puede ver que sale lento, pero claro, quizás se necesitaría otro tipo de señal ética que fuera un poquito más adecuada a las calles. O gente que se tiene que sentar simplemente casi en el suelo y sin protección de árboles o de ciertas sombras que podrían ayudar a tener un traslado más placentero. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? El tema de los árboles en las ciudades, especialmente para la gente de mayor edad, con, la, con las olas de calor eh, van a tener más problemas y son los mayores perjudicados, especialmente quienes quizás pueden tener problemas de obesidad o que utilizan muchos remedios con las olas de calor, como ya vimos el 2003 en Europa, murió mucha gente eh, mayor de edad, o perdón, no mayor de edad, pero más vieja. Y bueno, en la foto tercera a la derecha quería mostrar un poco también cómo eh, el, el- el- el estrés que puede producir la frenada de un auto cuando son fuertes. Si ves la cara de la persona de cómo se estresa al escuchar el sonido del freno y cómo también los autos y sus sonidos también pueden contribuir a este estrés que tenemos normalmente quizás en las ciudades. Y otros tipos de soluciones que tengo que quería mostrarles vienen de Brasil, Indonesia e India. La de la izquierda es de Brasil y que vienen desde las comunidades propias. La otra es en Yakarta para que los jóvenes, los niños puedan ir al colegio de forma más tranquila. Y la otra en Chennai, en la India, que viene también con la participación de las mismas comunidades, que es la importancia, ¿no? De que las mismas comunidades sean las que puedan crear estas políticas públicas para tener ciudades más sustentables. Y eso sería. Muchas gracias. Ahí les dejo un meme. Las voy a mostrar después. Les voy a avisar cuándo mostrarlas. Em, yo actúo más que nada, bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de un activista. Yo no he hecho ninguna investigación, no he ido a buscar entrevistas, sino em, a partir de la rabia y de la indignación eh, de, de saber y de lo que está pasando en los territorios de la Via Yala, o sea, de Latinoamérica, llamada ahora. Eh, Comienzo a, bueno, primero que nada, a contactarme con la gente de los lugares. Bueno, en algunos lugares ya tengo contacto y a partir de esa indignación comienzo a enterarme de cosas que pasan y bueno, y salgo a protestar. Bueno, cuando hablamos con Juan de cómo, o sea, qué sería el tema que podría unir estas dos cosas, el litio y el tema del fracking en territorios mapuche. En un comienzo pensábamos que era el tema del agua, que también es importante, pero después llegamos al acuerdo de que es importante la visibilización de las empresas transnacionales en nuestro territorio. Concretamente, viviendo en Berlín, pues las empresas alemanas. Eh, en el año 2013, sí, como en esos
años me enteré de que existían comunidades mapuche en resistencia en lo que hoy es Argentina, que es el Puel Mapu, en Mapuzungún. Para los que no saben muy bien o no conocen mucho, bueno, estoy hablando de la perspectiva con una mujer mapuche. Los mapuches vivíamos en los territorios de Chile y Argentina. Entonces hay una conexión muy cercana con las comunidades también en Argentina. Y de casualidad me enteré de que había una comunidad que estaba luchando contra el fracking. Eso fue por el año 2013. Bueno, ahora, el año pasado, me enteré que en el tema del fracking está metida una empresa alemana que se llama Wintershall y que tiene su sede aquí en Berlín. Hay un territorio en el sur de Argentina que está ubicado en la provincia de Neuquén. Hay un territorio que se llama Vaca Muerta y que es un territorio que abarca 30.000 kilómetros cuadrados, o sea, son 3 millones de hectáreas de lo que estamos hablando. Y ahí está el tercer yacimiento de petróleo y gas no convencional en el mundo. Y bueno, cuando descubrieron eso, aparecieron un montón de empresas transnacionales interesadas en ese recurso. Y ahí podríamos mostrar la primera foto del PDF para que vean qué empresas están inmiscuidas. Bueno, está la Shell, CADEP, bueno, son nombres que se los pueden investigar y averiguar, pero un poco más abajo se ve que está Wintershall. Y Wintershall está ya en el territorio argentino más o menos desde el año 2010. Wintershall, según una estadística que encontré de una ONG, una organización no gubernamental, que se llama Observatorio Petrolero. Wintershall tiene 622 kilómetros cuadrados de concesiones para hacer fracking. Si quieres, puedes, o sea, si quieres, puedes sacar la foto o lo dejan, no importa. ¿Qué es el fracking? Yo creo que, no sé si todos conocen, pero bueno, hay muchos videos, información en internet y pueden pues averiguar, pero yo les puedo contar así bien corto. El fracking es una técnica que se utiliza para sacar el gas y el petróleo. Es una técnica que se llama en español, bueno, fractura hidráulica. Se conoce como fracking, ¿no? Es para sacar el gas y el petróleo que está en formaciones de rocas no porosas. Es decir, que hay, bueno, cuando encuentran en Vaca Muerta hay mucho gas y petróleo, pero está como pues entre las rocas y no sale. Entonces, el fracking permite explotar. ¿Y cuál es la técnica? Es que ellos perforan, hacen unos pozos, que son esos pozos que están ahí, de 2 kilómetros de profundidad, y después lo tienen que hacer de forma horizontal, ahí como se ve, ¿no? Que son 3 kilómetros, a veces depende, ¿no? Y lo que hacen ellos es para poder sacar el gas y eso, meten agua a presión. Meten una mezcla de agua, arena y el agua mezclada con más de 600 tipos de elementos químicos que nadie sabe realmente qué son. Y esa mezcla la inyectan ahí a presión.
Todo esto con el objetivo de liberar el gas que está en esa roca, ¿no? Bueno, esa es una técnica que está prohibida en Europa. Desde el 2011, Francia fue uno de los primeros países que prohibieron esta técnica. Y bueno, más tarde se sumió Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, la República Checa, Irlanda, Nueva Zelanda, República Sudafricana, Inglaterra. Bueno, en resumen, en Europa está prohibido. Entonces, esa técnica no se practica acá, pero sí fuera, ¿no? En nuestros territorios. Bueno, se habla un poco de la externalización de esto. O sea, cuando no se pueden hacer aquí, lo hacen en nuestros territorios, ¿no? Esta técnica tiene muchos efectos negativos, impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de la población, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de agua que utilizan, la mezcla con todos estos productos químicos, esa agua está contaminada. Esas aguas cuando ya las usan ya no se pueden limpiar, ¿no? No se puede volver a utilizar. Entonces las dejan como en unas piscinas y eso, bueno, supuestamente protegida, en teoría es todo muy, todo lo que a uno le dicen a las comunidades que están allá, que todo es bajo la regla, protección, pero en la práctica no es así. Entonces, en estas comunidades han habido derrames, bueno, ahí hay unas par de fotos de esa zona, que son los derrames de residuos. Ha aumentado mucho también el tema de los microsismos, o sea, pequeños, cada cierto tiempo tiembla, lo que significa que las casas empiezan a tener, empiezan a destruirse, empiezan a tener resquebrajarse, o sea, y sobre todo la gente que vive ahí son, bueno, lo que hace el gobierno, en este caso el gobierno argentina, le intenta como reparar de alguna forma o darle otra casita, pero el tema es que las comunidades que están ahí no están de acuerdo con con ese proyecto, ¿no? Y bueno, han habido también de las consecuencias, bueno, se pueden imaginar que han aumentado las enfermedades, como el cáncer, las enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades de la piel. Esa zona la zona de Neuquén, ahí donde está Vaca Muerta, era una zona productora de frutas. Se producía mucha pera y manzanas, y ahora, bueno, los campesinos ya no pueden producir porque pues el agua está contaminada y ha tenido un impacto económico negativo. También siempre cuando hay este tipo de proyectos siempre se llega con el mensaje de que es una forma que van a crear trabajos, pero yo estaba leyendo bueno, que los trabajos, claro, hay trabajos para gente especializada, pero el resto son trabajos súper precarios y son trabajos que son por un tiempo y después ya, o sea, como sazonales, ¿no? No existe un trabajo y son muy precarios. Hay muchos artículos en español sobre lo que significa, o sea, sobre las condiciones de trabajo en que la gente está trabajando en Vaca Muerta, en este lugar. Yo encontré una cifra según el informe de la Secretaría del Medio Ambiente de esa provincia, de la provincia de Neuquén, que solo en los 10 primeros meses del año 2018 se identificaron 934 accidentes ambientales de distinta envergadura. Y entre 2015 y el 2018, más de 3.400.
O sea, estamos hablando de que, bueno, se rompen, o sea, se rompen estos lugares donde, o sea, se derrama el agua, se rompen tuberías y hay una gran contaminación en el lugar. Em, pero bueno, también hay, yo saqué una cita ahí, pero bueno, después lo podemos ver, yo me voy a concentrar más que nada en la resistencia que están llevando las comunidades indígenas, las comunidades mapuche en concreto. Hay varias comunidades mapuches afectadas y hay, por supuesto, resistencia también de los campesinos y de las comunidades mapuche hay varias que están afectadas. Hay una que se llama Campo Maripe, eso no, creo que antes no, esa foto, antes de esa foto hay otras, perdón, no veo muy bien. Ujú, faltó, ok. Bueno, ahí puse algunas fotos de algunas protestas que se están realizando desde la resistencia contra el fracking en el territorio de Vaca Muerta viene desde el año 2013. Yo el 2000, o sea, 2012, 2013. El 2013 se instaló un primer pozo. En ese tiempo era una empresa estadounidense que se llamaba Apache y ahí hubo una compañera, Cristina Lincopán, que es una compañera mapuche de una comunidad mapuche que se llama, la comunidad se llama Ñelaico, que significa Ñelaico es el idioma mapuzungún y significa no hay agua. Y Cristina Lincopán luchó mucho contra el fracking y lamentablemente ella murió en el 2013, el 15 de marzo de 2013 murió ella. Murió por enfermedad, tenía una enfermedad de los pulmones y aquí yo puse una foto que aquí en Berlín hicimos una protesta en conmemoración a ella el 15 de marzo de 2015 frente a la Embajada de Argentina. Bueno, las comunidades mapuche están luchando para que esta zona no se convierte en una zona de sacrificio, ¿no? En Latinoamérica se conoce la zona de sacrificio donde, bueno, en realidad violan todo, o sea, no hay agua, el desastre ambiental o sea, son como zonas abandonadas en el fondo, que a nombre del progreso se puede hacer ahí y lo que quiera, ¿no? Em, hay, también hay, bueno, el tema de la contaminación, ahí en estos lugares, bueno, había vida, ¿no? Había vida, había agua, hay zonas protegidas, em, hay un área, por ejemplo, protegida que se llama Aucamahuida y que fue creada en el 96 para preservar la diversidad de las especies que existen, las especies de la estepa patagónica que ya están desapareciendo, son muy raras. Eh, Está directamente ahí en la zona de Neuquén. También existen yacimientos arqueológicos que son muy importantes, sobre todo para el pueblo mapuche. Eh, Hay un cerro que se llama el Cerro Aucamahuida y que también tiene un gran valor histórico y espiritual para el pueblo mapuche. Y bueno, las comunidades están en resistencia hace bastante tiempo, pero esa resistencia no se ve porque es como que están luchando contra un poder tan fuerte económicamente que no, hasta ahora no ha traspasado frontera, ¿no? Son temas que son muy marginales. Lo que pasa en los territorios de los pueblos indígenas es muy marginal. Entonces, bueno, por eso he empezado a tematizar un poco más
Y por supuesto, como activista, pues le toca a uno leer un montón de información para poder argumentar y poder dar datos y no es fácil hacer todas estas averiguaciones porque todas estas empresas no lo publican, ¿no? O sea, yo entré a la página de Vinstahal, sí, cuentan que tienen proyectos en Argentina, pero no encuentra mucho una información. Hay algunos artículos que encontré de la Heinrich Böll Stiftung para la gente que esté más interesada, los pueden leer ahí. Em, a ver, muéstrenme más fotos para ver qué había planificado mostrar. Sí, esta es una protesta en el 2013. Esta es una actual porque el 22 de este mes se celebraba, bueno, se declaró el 22 de marzo como el Día Mundial por la Defensa del Agua y estoy participando de una coordinación con diferentes activistas y luchadores de la Via Yala. Nos reunimos todos los jueves y la idea era como unir luchas. Entonces, aquí participamos en Berlín. Aquí en Berlín hay un grupo. También están los Extinction Rebellions. Hemos logrado un poco sensibilizar este tema y han apoyado algunas acciones. Este año hicimos la acción por la defensa del agua. Y existe una página de internet en donde están todas las actividades que hemos hecho. Y esta fue la protesta que hubo ahora, una pequeña marcha, fue muy poca gente porque el tema del agua aquí en Alemania no es todavía un tema, uno abre la llave y el agua corre sin problema, pero en las comunidades, hay muchas comunidades del sur global, el agua, las comunidades están sin agua. No solamente por la parte de Argentina, sino también por la parte de Chile. Tenemos problemas con las forestales, pero bueno, yo me concentro hoy día en el tema del fracking, ¿no? Y de la parte del rol de Wintershall en esos territorios. ¿Hay alguna otra foto? Yo había puesto muchas fotos, pero... bueno, si no hay, no importa. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, una de las exigencias, o sea, de las demandas que tienen las comunidades es intentar que exista un tratado vinculante de regularización de las transnacionales. Porque no existe ningún mecanismo que las controle, ¿no? No existe ningún mecanismo a nivel global para controlar a las megacorporaciones. Y en el caso del fracking en Argentina, se eluden también legislaciones nacionales, o sea, leyes nacionales se pueden eludir, hay temas de corrupción, hay temas y es muy difícil para las comunidades de los territorios luchar contra estas empresas transnacionales donde no es muy claro, no hay mucha información, también ellos tienen muchos abogados, ellos llegan también, muchas de estas transnacionales llegan y crean sus propias fundaciones y aquí hacen todo un trabajo en las comunidades y intentan dividir también a las comunidades con respecto a estos proyectos, ¿no? Para que hay casos en donde comunidades mapuche han sido divididas, ¿no? Unas que están en favor de estos proyectos pensando que van a tener trabajo y otras no. Y la criminalización hacia los activistas, hacia la gente que está luchando, ha sido bien fuerte. La gente está
acusada de, porque acusada de, bueno, no solamente de desorden público, sino que hay un intento también de decir que los mapuches son terroristas, porque en el 2013 también hubieron tomas de las torres, de estas torres de fracking. La gente se las tomó para visibilizar lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, una de las cosas que sí estamos intentando, ahora tenemos contacto directo con las comunidades, es visibilizar el rol de Vintage Hals en este caso en Vaca Muerta, y intentar, como estamos aquí en Alemania, de, bueno, de que respondan o se sepa el daño que están causando en nuestro territorio y que aquí no se ve. El problema es que aquí la gente no lo ve. Y que están aplicando una tecnología que acá en Europa está prohibida, la siguen aplicando en los territorios nuestros. Y no es nada de fácil, y por eso si logro hoy inspirar a alguien para que investigue, para que reciba una beca, investigue eso, bienvenido. Yo le hago los contactos con las comunidades, porque como activista, como es bastante trabajo, es bastante también responsabilidad de tematizar el rol de una transnacional que tiene mucho poder económico también. Entonces uno tiene que ser muy responsable también con las informaciones y bueno, eso es más o menos lo que les quería contar. Bueno, ¿y quién se beneficia con esto? ¿No? El tema de que los recursos, en realidad los recursos viajan al país de origen de estas empresas, y en los territorios nuestros quedan los derrames, las contaminaciones, quedan contaminadas las tierras, los cultivos. Sí, por lo tanto, gracias por el espacio, por darme para hablar desde mi punto de vista como activista, luchando para visibilizar este rol de las empresas transnacionales en territorios del sur global. Eso sería de mi parte. Tengo un montón de links que después se los puedo enviar a los organizadores para que se los puedan enviar a la gente que quiera. Hay un documental muy bueno que es largo y que habla del fracking a nivel mundial, pero ahí sale también mucho sobre Vaca Muerta. Eso, muchas gracias.